Entonces vamos a empezar a grabar la clase de filosofía de hoy. El tema que tenemos es Introducción a la filosofía contemporánea, ya con el idealismo alemán. El idealismo alemán está como en el tránsito entre la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces ya vamos a empezar hoy a plantear qué es el pensamiento contemporáneo. Por favor, lee la competencia, Ivalú. Listo, sí, señora. Competencia. Introducir a los estudiantes en el contexto social, histórico y filosófico de la época contemporánea. Ok, ¿El ¿cuál es objetivo el también? objetivo? Sí, señora. Objetivo. Generar un acercamiento a la época contemporánea. Generar un acercamiento a la época contemporánea. Ok, sí, faltaba un área. O sea, lo que nosotros queremos es que ustedes ya pasaron, ya ustedes van en un momento, digamos que diferente. Si miramos acá en la línea del tiempo, ya trabajamos filosofía antigua, ¿cierto? Ya trabajamos la Edad Media. El periodo pasado terminamos con la Edad Moderna, que si ustedes se dan cuenta es el culmen de la razón, ¿no? Descartes, el empirismo, Kant con el pensamiento crítico, el idealismo alemán. Esto es una época supremamente cargada de ideologías muy fuertes. Pero entonces vamos a entrar a la última etapa de la historia de la filosofía. Yo quiero que ustedes entiendan que como tengo pensado yo el plan de estudios para ustedes es que terminamos con la edad contemporánea, ¿sí? Vamos a trabajar edad contemporánea y luego empezamos a leer textos de filosofía como tal. Con ustedes voy bastante adelantada porque la idea es que en décimo terminamos de trabajar edad contemporánea y empezamos a leer textos, pero en la medida en que pueda terminar la edad contemporánea con ustedes y empezar a trabajar textos, pues genial, porque ya empezarían ustedes a hacer hermenéutica. Pero entonces al siglo XIX y a la edad contemporánea quiero que le prestemos bastante atención, ¿sí? Porque digamos que la mayor, por ejemplo, Carlos Marx, Kant, Hegel, van a ser, digamos, que las bases del pensamiento contemporáneo y van a tener que pensarlas mucho. Entonces, por eso quiero que le prestemos demasiada atención. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla, le voy a pedir el favor a Luisa que comparta pantalla y nos comente cómo hizo su esquema. Listo, ok. Bueno, vamos a hablar de lo que es la filosofía en la edad contemporánea. Esta empieza pues a fines del siglo XIX y nos la describen como compleja, controvertible y diversa. Bueno, entonces en este esquema podemos ver como lo que nos hablan de la edad contemporánea. Más adelante nos hablan donde sus autores principales como Charles Darwin, Marx, Nietzsche, Freud. Freud y sus otras corrientes. Entonces, ya hablando pues de esto en general, empezaremos pues hablando de lo que es la filosofía contemporánea. Ok, entonces ¿Listo? espérame un segundito ahí. Generalidades de la filosofía contemporánea, Laura Jerez. Pues la filosofía contemporánea se dice que pues empieza a finales del siglo XIX y pues va hasta la actualidad. Y pues aquí se desarrollan varias teorías, ideologías en lo que son la ciencia, eh, el orden social, la economía. Digamos como está Darwin con su teoría sobre la evolución, Karl Marx Espérame ahí un con... momentico. Daniel Guerra, ¿cuál es el aporte de Darwin con eso de la teoría de la evolución? Pues principalmente que Darwin al proponer la teoría de la evolución, pues simplemente descarta por completo la religión, ya que no venimos de Dios, sino que venimos de un antepasado común, que por ejemplo sería los monos. Entonces esto generaría un revuelto increíble en la sociedad, ya que pues cambiaría completamente la forma de ver el mundo en sí. Es una explicación científica distinta, comprobable, ¿no? Todas son visiones de la realidad, ¿no? Todas válidas, pero la visión de Darwin va a ser bastante controversial para la época y pues de hecho aún lo sigue siendo, ¿no? Pensar en la teoría de la evolución pues es algo que obviamente es como, digamos, una manera de comprender la realidad bastante diferente a lo que muchos podrían entender. Bueno, eso en cuanto a Darwin. Laura Sofía Escobar. Sí, profe. Mars, por favor, ahora, Luisa, ¿puedes correrlo a Mars?
Ok, Háblame de bueno, Marx. Karl Marx habla sobre la praxis y sobre el que el ser humano puede producir sus bienes y realizarse como persona. Entonces él nos menciona dos modos de producción. El modo de producción en donde está la división del trabajo y hay un reparto de desigualdad de las riquezas y hay una explotación. En este nos menciona que el ser humano en vez de realizarse se desrealizaba. Y el otro es en el Espera un de segundito, Osvaldo. ¿Escuchaste qué dijo Laura? No, señora, es que le pregunté algo a mi hermana porque está en clase. Ah, te necesito atendiendo a clase. ¿Listo, Osvaldo? Porque estamos aquí hablando de algo importante. Laura, ¿le repites a Osvaldo, por favor, para que Osvaldo comente eso? ¿Qué era lo que estabas diciendo de Marx? ¿Lo último? Está diciendo lo último que era, nos daba modos de producción. El primero pues era el de la división del trabajo, en el que había un reparto de desigualdad de las riquezas y tenía explotaciones. Entonces, en ¿Cómo así este que nos tenía explicaban que el ser explotaciones? humano, pues que había explotación, Ah, entonces ya, ok. por parte de los esclavos. Entonces Pero qué el ser dijo, humano, en vez de ¿Explotación por realizarse, parte de los esclavos? Espera, o sea, por allá. no, pues hacia los esclavos, hacia los profe, esclavos. ¿puedo profe. explicar a Marx un poco? En- Eh, ¿Sigo, profe? Ahí alcé la mano. espérame, aquí veo a Samuel Cardoso con la mano levantada. Espérame un segundito. Samuel. Pues la verdad, quería empezar con la frase de Marx que decía que el ser humano es un animal que trabaja. Entonces con esto es como nos abre su pensamiento a la idea de que con el ser humano, él parte de la idea de Darwin de que somos animales, pero el ser humano pues es algo que es un intelecto y es lo que nos permite generar medios de producción, superar nuestras limitaciones, creando diferentes artefactos o máquinas, buscar nuevos objetivos y cambiarla como tal, cambiar la historia. Entonces, ese es desde ahí parte Marx y después sí pasa a lo que es los medios de producción, y ahí nos está explicando el medio de producción capitalista y él, él tenía este pensamiento y todo esto fue influenciado por el hecho de que él vivía en una sociedad capitalista en su época. Entonces él veía, eso que él pensaba lo veía reflejado en su sociedad. Y también Claro, quería hacer un discúlpame, hay un aporte. paréntesis, ¿no? Es el momento de mayor auge del capitalismo porque recuerden que la revolución industrial ya están dando, ¿no? Las fábricas están en todo su esplendor y la explotación está en su mayor momento. Entonces, Carlos Marx, Bakunin, todo ese tipo de personajes que se van a reunir alrededor de lo que fue la Revolución Francesa y demás, van a estar pensándose mucho todo ese fenómeno del capitalismo, ¿no? El gran aporte de Marx va a ser sobre el trabajo. O sea, tres personajes fundamentales en el siglo XIX, Carlos Marx, Nietzsche y Freud. Y el aporte fundamental de Carlos Marx va a ser frente al tema del trabajo. Qué pena, sigue Samuel. Sí, no, era solamente un aporte de que la idea de Marx, la frase de Marx del ser humano es un animal que trabaja, pues se parece mucho a la que propuso Aristóteles, de que el ser humano es un animal político y que partimos de la idea de que somos animales, pero aún así nuestro intelecto nos hace desarrollar lo que es la política y nos diferencia del resto de los animales. Esa era una relación entre esos dos. Ok, chévere, Profe, Profe, ¿puedo decir algo? el ¿puedo contexto. decir algo de Sí, Carl? De lo, ya te doy la palabra, Marco. Sí, aunque lo triste es que en el caso de Marx, se supone que la política debería ser liberadora, ¿no? Ese era el sueño, ¿no? Por eso crearon la Internacional Socialista y el socialismo Él científico, iba por el socialismo. pero el científico, ¿no? Porque recuerden que para la Sí. época ya existía el socialismo utópico, ¿sí? Pero sí, ¿Qué es claro, eso, profe? eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que ya, o sea, ahorita estamos viendo el panorama general, pero la próxima sí ya nos dedicamos a Carlos Marx, que sería, pues, para que podamos ver qué es el socialismo utópico, el científico, bueno, a qué se refiere la teoría marxista fundamentalmente, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, que va a ser el gran aporte de Marx al estudio de las ciencias sociales, muy importante. Marco. que también diciendo, o sea, complementando lo que dijo Samuel, de que el hombre, digamos, es una persona que hace producción. Karl Marx habla de un
como de un proceso o algo llamado alineación, que lo que significa es que el ser humano, pues es el ser humano que solo sirve, es como un instrumento de producción para los más ricos, porque ahí habla del capitalismo refiriéndose a eso. Un campesino elabora todos los alimentos y todo eso, pero no se gana lo mismo como, o sea, el sueldo que se gana no es lo mismo a lo que se gastó haciendo toda la producción. Entonces la alineación es eso, es el uso de las personas para la producción, para enriquecer a los ricos. Ok. De hecho, puedo mencionar una frase importante. Sí, Laura. Pues él dice una frase que dice, cuanta más riqueza produce, más se empobrece como ser humano. Entonces, pues nos habla pues, de eso, lo que dijo Marco, que pues el hombre se ve como un instrumento más que una persona. Entonces, todos los que son los trabajadores son personas como analfabetas que no tienen buena educación porque pues solo los usan para la producción. Ok, ¿Pero me puedo decir perfecto. algo? Sí, dilo. Digamos, algo que también se buscaba mucho era la praxis, que era como la realización del ser humano, pero digamos, al hacer nosotros este tipo de explotaciones y este método, lo que hacíamos era embrutecernos más. Y ahí es lo que va con lo que dice Laura, que nos empobrecíamos más como personas. Entonces Marx hace como un tipo de recuperación, que es lo que tú habías dicho, que es transformar método a comunista, para, digamos, realizar como que las capacidades y necesidades como para realizarnos como ser humano, que era lo que Excelente, ya sí, no estaba pasando. mira que ese digamos que del aporte de la filosofía marxista, en algún momento Marx dice, los filósofos se han dedicado a pensar el mundo, pero lo que hay es que transformarlo, ¿sí? Entonces, ahí Luisa toca un punto fundamental y es que no solamente es el tema de cómo pienso el mundo, ¿sí? Sino que Marx le aumenta a eso una idea de necesitamos hacer algo, ¿sí? Para transformarlo, la acción, ¿sí? Y pues obviamente eso va a generar todo un revuelo en Europa, ahí, pues, la Unión Soviética, la China, bueno, todos esos cambios políticos que ustedes van a ver, la guerra, todo eso depende ideológicamente de ese planteamiento, ¿sí? Que ya lo que les digo, ya veremos a profundidad. Pero quiero que avancemos un poquito, que avancemos frente a los demás autores. En el caso de Nietzsche, me gustaría escuchar a Nietzsche, a William Plass. Bueno, digamos que lo que dice Nietzsche nos habla de una crisis de valores, o sea, de creencias de esa época, ¿no? Nos habla de que ¿Cómo así? desde el Espérate, no te me, ilustrismo, ya, William, vocalízame un poco más, háblame un poco más despacio, ¿y a qué se refiere eso de la crisis de valores? como que nos dice bueno, nos dice ahí que como que el hombre ya como que después de todas esas teorías que han sacado, lo de Darwin, el hombre ya dejó de pensar en Dios como su centro de pensamiento, ¿no? Y comienza a pensar de otras cosas. Y también nos habla de que, digamos, que nos comienza a hacer preguntas como que, ¿qué pasaría si el hombre pierde a Dios? ¿Qué pasaría si Dios ha muerto? Nos habla así. Y nos dice que si así lo creen, pues él nos habla del término de un superhumano, ¿sí? Un superhombre, perdón, un superhombre. Y que digamos que el superhombre es el capaz de como que pensar fuera de lo que piensa Dios, ¿no? O sea, ver su propia realidad y pensar las cosas de dónde vienen y dónde provienen, sin necesidad de buscar una forma religiosa. Uh-huh. ¿Sí? Ok, Luisa, Profe, Valeria. ¿puedo? Profe, Bueno, espérame, le dejamos a Osvaldo y ya te doy la palabra, Valeria. Osvaldo. bueno, uno de los aportes también que para mí es muy importante es, como lo llamaba Friedrich Nietzsche, era la Friedrich filosofía del Nietzsche. amanecer. Uh-huh. Que en esa filosofía, bueno, sí, él decía que la forma de pensar de los jóvenes iba a cambiar la forma de pensar de toda la humanidad, de que su pensamiento innovador iba a cambiar a todo el mundo en general. Y otra cosa que también añade es sobre la teoría del anticristo, porque para él no era creyente
O sea, él no creía que Dios era el creador de todo y el que ordenaba todo tal y como es ahora. Y también contribuyó a ver de una forma más trágica al mundo, debido a las cosas que habían pasado y a las revoluciones que habían ocurrido. Ok, listo. ¿Se puede agregar algo pequeño? Espérame que le haya dado la palabra a Valeria. Valeria. Pues ya no queda mucho que agregar, la verdad. Que ya resumieron el pensamiento de quienes Pero explican. sí Bueno, hay entonces algo que no hables, agregar. Valeria. falta Entonces, algo, ¿quién profe. quería hablar? ¿Puedo decir algo que... Dejen a Camila, que Discúlpame, estaba Camila. pidiendo la Entonces, palabra. Camila, que sí quería hablar. Camila. Bueno, pues hace falta decir que ya con lo del ultrahombre, lo que plantea Nietzsche, El superhombre, ¿no? sí, sí, porque también en la otra parte dice que también se llama ultrahombre. Sí, lo refiere a que se refiere. Igual son traducciones de lo que plantea desde el pensamiento. Lo que plantea es abandonar los valores que nos han inculcado anteriormente, que sería como los valores que la iglesia nos dio. Y lo que habla es que ya al convertir como al superhombre es a hacer nuevos valores que nos hagan, es que no sé cómo explicarlo, pero la idea es incluir nuevos valores que ya no sean los que nos habían inculcado, lo que nos había inculcado la iglesia. Bueno, Profe, espérame. ¿puedo explicar bien eso? Aquí quiero detenerme, hacer un paréntesis, ¿no? Porque, a ver, esto quiere decir que las teorías que van a postular Carlos Marx, Freud, Nietzsche, son bastante polémicas, ¿sí? Pero hay que comprenderlas en su contexto histórico, ¿no? Hay que comprender la crítica frente a lo que están haciendo es frente a la sociedad tradicional de su época y frente al pensamiento que rige ideológicamente dentro de su época, ¿sí? Y pues digamos que nos toca comprender, hacer un esfuerzo por comprender la época, lo que está ocurriendo y cómo ese pensamiento responde a esa época. Y pues ya después de hacer de tratar de hacer esa comprensión histórica, ahí sí lo trasladamos hacia nosotros, ¿no? Sin embargo, quiero aclararles que lo más importante de Nietzsche, más allá que ustedes digan, no, es un cuestionamiento a Dios, no, es una revaloración de la vida, ¿sí? Porque lo que Nietzsche dice es, debemos valorar la vida, ¿sí? Debemos creer en la vida, debemos pensarla, que justamente es particular porque no lo había relacionado, pero frente a lo que estábamos hablando, tiene que ver totalmente con lo que estábamos hablando con Marco. ¿Sí, Marco? Sí, señora. Porque justamente es la muerte la que le hace a uno pensar, cuando se le muere a uno alguien que uno quiere o cuando uno está atravesando por una situación de esas, es que uno dice, es que, o sea, independientemente de lo que yo crea, considere, ¿sí? Que de todas las creencias y lo que ustedes piensen es muy válido, más allá de la crítica a la creencia es la revaloración de la vida, ¿sí? Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo que no valoro a los que tengo mi vida como tal? O sea, cada segundo que pasa, lo que les decía, yo me puedo infectar, salir a la calle, infectarme del COVID y puedo estar muriendo, sin ser un paciente, porque nosotros tenemos la idea de que los pacientes de alto riesgo solamente son por allá los viejitos o gente muy enferma. No, ya sea en Estados Unidos se demostró que moría gente joven, entre adolescentes y entre los 30 y los 40 años y está muriendo la gente. Entonces, no, esto no quiere decir que sea para llenarnos de temor, pero sí para pensar, bueno, lo que yo tengo que hacer es valorar más mi vida y valorar la vida de la gente que quiero. Eso es Nietzsche. Yo quiero que ustedes entiendan que el superhombre, la idea del superhombre y la idea de la crítica a los valores tiene que ver con una transformación sobre un volver hacia, bueno, hay que vivir intensamente. Ustedes saben, por eso él vuelve hacia la teoría de Apolo y Dionisio, ¿no? Hay un tiempo que es para dedicado a Dios Apolo, que es a la razón, y hay otro tiempo que es dedicado a Dionisio, que es al vino. Entonces, hay un tiempo que va a ser de banquetes, de desorden, pero los griegos sabían que había otro tiempo que era dedicado al estudio totalmente. ¿Sí? Entonces, ese equilibrio, lograr ese equilibrio pensando en, bueno, ¿yo qué hago para vivir mejor? Eso es Nietzsche. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos esa transformación de valores a partir de ahí. Entonces, Marx, el aporte de Marx sobre el trabajo, el aporte de Nietzsche sobre la transformación de valores y el aporte de Freud sobre la sexualidad. ¿Quién me habla de Freud? Yo quiero Freud, ese fue mi favorito, en serio. ¿Luisa? Es que fue mi favorito, fue el que más me gustó. Listo, ok. Bueno, nos hablan ya de Freud. Él fue el creador de la psicoanálisis
Y él Del tuvo psicoanálisis. mucho del psicoanálisis y él tuvo mucha influencia con su pensamiento junto a los otros en lo que es la actualidad, el pensamiento actual. Y nos Discúlpame, hablan entonces de- ahí, perdóname un segundo, para completar el aporte del otro pensador fundamental es sobre la sexualidad, ¿no? Freud, sexualidad, Sí. psicoanálisis, sí. Bueno, a lo que te refieres, pues él habla sobre el inconsciente, que es como que el causante de nuestro comportamiento. O sea, porque nosotros nos basamos en la racionalidad, pero no, vamos más a fondo y es el inconsciente el que, digamos, hace que actuemos de cierta manera. Entonces, él nos habla sobre la realidad freudiana, en la que este va por el placer, va a satisfacer su deseo sexual, pero la sociedad y la cultura no lo dejan. De manera que al ser reprimido, este lo saca mediante otras cosas, como pueden ser los sueños, el arte, entre más cosas. Y si no lo consigue, se dan las enfermedades mentales. También nos hablan de que Freud, para los psicoanálisis, en cualquier aspecto,